Bueno, llegó el momento de trabajar con funciones del tipo racional, ¿sí? ¿A qué llamamos racional? A funciones que tienen la forma de una fracción. Justamente por eso el nombre de racional, ¿sí? Entonces, si observamos, en el numerador tenemos una función, ¿sí? Y en el denominador también tenemos una función, y entre ambas forman esta función racional. Bueno, como toda función, evidentemente tiene distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Comencemos. ¿Qué son? Son funciones de la forma f de x igual a p sobre q, donde p es un polinomio y q otro, ¿sí? Siendo p y q dos funciones polinómicas, y q tiene que cumplir la condición de ser no nula. ¿A qué se refiere con esto de no nula? Quiere decir que no podemos hacer que el denominador valga 0. Por lo tanto, q debe ser siempre distinto de 0. ¿Por qué no puede valer 0? Porque a lo largo de toda la secundaria nosotros aprendimos que ningún número, por lo menos hasta quinto año, puede dividirse por 0. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que evitar es que algún valor sí convierta ese denominador en 0. Ese valor que nosotros hagamos que se mantenga al margen del denominador va a ser lo que tenemos dibujado de manera punteada acá, porque evidentemente se extrae del dominio de nuestra función, ¿sí? Esto es un ejemplo, es un gráfico a modo de ejemplo, no es referido a ninguna función en especial, más que esta que está acá, ¿sí? Esto es más que nada para que tengamos una idea de la forma, ¿sí? El gráfico termina siendo una hipérbola equilátera, ¿sí? Equilátera porque si nosotros pudiéramos doblar de manera diagonal esta hoja, lograríamos que las dos ramas de color azul sean coincidentes y estén equidistantes de este centro, entonces por eso se la llama hipérbola equilátera, ¿sí? Seguimos avanzando. Entonces, dijimos que estamos dentro de las funciones racionales. Dentro de las funciones racionales tenemos dos tipos, ¿sí? Diferentes casos, no dos tipos, y nosotros nos vamos a centrar en estos dos. Por un lado, una constante, en este caso llamamos constante a los números, sobre una función, ¿sí? O la otra opción es función sobre función. ¿Está bien? No, si observamos, ambas funciones en este caso son grado 1, por lo tanto no vamos a hablar de funciones de grado 2, 3, por lo menos hasta que lleguemos a sexto año. Bien, ahora vamos a tener en cuenta elementos que forman parte de estas funciones, ¿sí? Como es el caso de las asíntotas, que la pudimos observar en el gráfico que puse de ejemplo, y podemos tener asíntotas del tipo vertical, asíntotas del tipo horizontal y asíntotas del tipo oblicua. La asíntota vertical y la asíntota horizontal son las dos que vamos a trabajar en este momento. La asíntota oblicua nos confiere a un tema de sexto año, sí que es límite, así que en este momento no lo vamos a analizar. Pero sí vamos a definir qué es una asíntota. Una asíntota es una línea, como lo vemos acá, imaginaria, por eso punteada, ¿sí? Y si podemos observar, la función de color gris se acerca, pero nunca la atraviesa, se acerca de manera indefinida. Si observamos tanto acá como acá y acá, podemos observar que se acerca de manera indefinida, pero no la atraviesa, ¿sí? Esto de que atraviese la asíntota oblicua por acá es simplemente porque estaba para mostrar que existen oblicuas, simplemente por eso. Entonces, en conclusión, ¿qué es una asíntota? Es una línea imaginaria, es ese valor que nosotros vamos a excluir, ¿sí? Tanto del dominio como de la imagen, porque después vamos a ver qué provoca en cada función. Por lo tanto, lo vamos a dibujar de manera punteada, ¿sí? Y tenemos que ver de dónde sale cada uno de esos valores de asíntota. Por lo tanto, comencemos por definir dominio. Para hallarlo, debemos decir que el denominador debe ser distinto de 0. ¿Sí? Es un concepto que habíamos empezado a nombrar hace un ratito, y encontrar ese valor que no puede estar ahí. Además, ese valor será su asíntota. ¿Qué tipo de asíntota? Asíntota del tipo vertical, ¿sí? Vertical. ¿Por qué vertical? Porque si evidentemente va a estar excluida del dominio y el dominio confiere a los valores de la función en el eje X, va a pasar por el eje X. Y si pasa y atraviesa ese eje X, evidentemente es vertical. Bien, ejemplo. Tenemos una función 9 sobre x menos 1. Dijimos que por lógica nosotros tenemos como una división prohibida por 0, ¿sí? En cierta forma, por lo tanto,
decimos qué valor no puede estar ahí. Y ahí es donde decimos x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Lo que hicimos fue pasar este 1 positivo, es una mini ecuación, y nos da que x tiene que ser distinta de 1. Si no queremos hacer la cuenta, lo podemos deducir. ¿Qué valor tendría que poner yo acá para que esto se convierta en 0? Y evidentemente el 1. Ese valor que acabamos de encontrar es el que se va a excluir del dominio. Nuestras funciones van a tener dominio, los reales, menos el valor que acabamos de encontrar, que en este caso es un 1. Veámoslo en ejemplos concretos. Tenemos tres tipos de funciones y varias opciones para decidir el dominio. ¿Qué valor no puede estar acá para que no sea 0? Para que sea 0. O sea, ¿quién no puede estar ahí? Ponemos menos 5 y eso nos daría 0. Por lo tanto, no es esta, pero sí es esta. Los reales menos el menos 5. Vamos al próximo ejemplo. ¿Qué valor tendría que poner yo acá para que esto se convierta en 0? Evidentemente un 2, porque menos 2 más 2 me va a dar 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta que está acá. Todos los reales menos el 2. Y finalmente tenemos 2x menos 2. ¿Qué valor debería estar acá para que esto se convierta en 0? Evidentemente un 1, porque 2 por 1 es 2, menos 2, 0. Entonces va a ser todos los reales menos el 1. ¿Sí? Recordemos bien el concepto de dominio de una función. El dominio de una función es ese conjunto de valores que mi función toma del eje X. Entonces, es por esto que nosotros estamos excluyendo a ese valor en el que no vamos a tener gráfica y no vamos a tener ningún punto por ese valor del eje X. Bien, y ahora vamos a hablar del concepto de imagen. Así como recién hablábamos del dominio referido al eje X, la imagen toma como elemento de análisis el eje Y. Y estas funciones en las cuales tenemos una constante en el numerador y una función de grado 1 en el denominador, tienen una particularidad, la cual siempre tienen como asíntota al 0. Pero en este caso vamos a hablar de asíntotas horizontales. ¿Por qué horizontal? Porque si nosotros vamos a analizar el eje Y, evidentemente va a atravesar el eje Y de manera horizontal. ¿Sí? Y en este caso de este tipo de funciones, esa asíntota siempre es el 0. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función se va a acercar hacia el eje Y en el 0, ¿sí? Y nunca lo va a atravesar. Por lo tanto, tenemos una asíntota del tipo horizontal, ¿sí? Vamos a verlo concretamente en un ejercicio. Por ejemplo, si tuviésemos que encontrar dominio imagen de esta función, lo que vamos a decir es lo siguiente. ¿Qué valor no puede estar acá? O sea, todo esto tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, para que me dé distinto de 0, el valor que yo tengo que excluir es el menos 4. Podría poner cualquier número menos el menos 4. Entonces, automáticamente nosotros decimos que el dominio de nuestra función es todos los reales menos el menos 4. Bien, a su vez, sabemos que esa va a ser nuestra asíntota vertical y que va a pasar por el eje X. Por lo tanto, X igual a menos 4 va a ser la ecuación de mi asíntota, que es parte de la consigna. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de imagen, ya hablamos del dominio, ahora vamos a hablar de imagen. Cuando hablamos de imagen, decimos que es todos los reales menos el 0, porque el 0 va a ser mi asíntota horizontal a partir de ahora. Y como pasa por el eje Y, va a ser I igual a 0 la ecuación de la asíntota. Y así podríamos hacer con cada uno de estos ejercicios que tenemos acá. Bien, ¿y ahora cómo hacemos el gráfico de una función cuyo numerador es una constante y su denominador es una función de grado 1? Bueno, tenemos distintos elementos a encontrar para poder hacer su gráfica. El primero es buscamos su dominio, como veníamos haciendo. Por lo tanto, en este lugar tenemos que encontrar qué valor no puede estar ahí porque si no nos daría 0. Y decimos 2x más 1 distinto de 0. Si despejamos, nos queda menos 1, pasa negativo, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos ese despeje, nosotros sabemos que el valor que no puede estar en ese lugar, ¿sí? El valor que no puede estar en ese lugar es el menos 1/2. Por lo tanto, automáticamente decimos que nuestro dominio son todos los reales menos el menos 1/2. A su vez, sabemos que también es la asíntota vertical y que pasa por el eje X. Segundo, buscamos su imagen.
Siempre la imagen de estas funciones cuya numerador es una constante y denominador es una función de grado 1 va a ser los reales menos el 0. ¿Sí? Y a su vez, ese valor va a ser la asíntota horizontal, y igual 0. Tercero viene un concepto muy importante que ya trabajábamos en función lineal y en función cuadrática. Siempre que queríamos buscar la raíz de una función, lo que estamos buscando es ese valor en el que intersecta con el eje X. Por lo tanto, para que intersecte al eje X, nosotros tenemos que decir que la y vale 0. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, usamos el concepto de igualar a 0. 0 igual, toda mi función, ¿sí? Y despejamos para encontrarnos con algo que nosotros vamos a llamar absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque si todo esto que está dividiendo yo lo paso multiplicando, se va a convertir en 0, porque 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Y 0 me quedó 0 igual a 3. 0 no es igual a 3, por lo tanto es un absurdo, es un concepto que no tiene lógica y eso quiere decir que no tiene raíz. Si lo pensamos un poquito más allá, al tener en cuenta que nuestra asíntota va a pasar por el 0 de la y y que justo el 0 de la y coincide con el eje X, tiene lógica que no toque al eje y no tenga raíz. ¿Sí? Un cuarto concepto que vamos a trabajar es buscamos su ordenada. ¿Cómo hacemos para buscar la ordenada? Bueno, a la inversa. La ordenada es ese valor donde nosotros encontramos una intersección con el eje Y. Por lo tanto, el valor de X vale 0. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es reemplazar por 0 en el lugar de la X, por eso sería f de 0, ¿sí? Y me va a quedar 3 sobre 2 por 0 más 1. Fíjense que lo que hice fue reemplazar en este lugar por 0. 2 por 0 es 0, más 1, 1. Y 3 sobre 1 me queda 3. Por lo tanto, mi ordenada es y igual a 3. ¿Sí? No tenemos raíz, sí tenemos ordenada, tenemos asíntota vertical, tenemos asíntota horizontal. Con todos estos elementos tenemos que poder ir a hacer la gráfica. Bueno, ¿cómo se realiza el gráfico? De la siguiente manera. Yo ya lo tengo armado acá, pero voy a ir indicando los pasos. El primero es marcar la ordenada, perdón, la ordenada no, la asíntota vertical. O sea, primero venimos acá y marcamos asíntota vertical, ¿sí? Nuestra asíntota vertical es menos un medio, así que con línea punteada, de manera prolija, pasa por 0,5 negativo, ¿sí? Acordémonos que no podemos atravesarla cuando grafiquemos, así que nos va a quedar de esa forma. Bien, segundo, nos tenemos que acordar que nuestra asíntota horizontal pasa por igual a 0. Y la tenemos acá, sobre el eje, por eso hay como una especie de punteo sobre el eje de color, ¿sí? Fíjense que dice asíntota horizontal igual a 0 y está de manera punteada. Tercero, vamos a marcar raíz si la hay, que en este caso nosotros no encontramos, por eso raíz no tenemos. Cuarto, vamos a marcar la ordenada si la hay, y en este caso la tenemos, ¿sí? Así que nos había dado 3, la marcamos ahí con un puntito. Bien. Y cuarto, tenemos que tratar de marcar la hipérbola. Ahora, el problema está en cómo la marcamos. Si solamente tenemos un 3 y los otros elementos que figuran acá no los teníamos de ninguna manera. Bueno, yo puse acá B y D, ¿sí? B y D, como C también, son puntos extras que buscamos para poder dibujar ambas ramas. ¿Cómo buscamos valores nosotros para hacer un gráfico? Con la famosa tablita de valores, ¿sí? X, Y, elegimos valores de un lado de la asíntota y del otro lado de la asíntota. Por ejemplo, acá elegimos el 3 y de este otro lado, ¿por qué elegimos un solo valor de la derecha? Porque ya teníamos la ordenada, con 2 puntos nos alcanza. Vamos del otro lado y elegimos el menos 3 y el menos 1. ¿Y qué vamos a hacer con estos valores? Los vamos a reemplazar en la función. Nuestra función era f de x igual 3 sobre 2x más 1, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, en cada lugar que está la x vamos a reemplazar por cada uno de estos valores. Y nos va a quedar 3 sobre 2 por 3, que es 6, más 1, 7. 3 séptimos. ¿Está bien? Evidentemente, 3 séptimos nosotros lo buscamos con decimales y nos da 0,40 y pico. ¿Sí? Por eso estamos acá. Para el 3, 0,40 y pico. Vamos a poner menos 3. Me va a quedar 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 1 es menos 5. Menos 3 quintos, evidentemente. ¿Sí? Entonces, si venimos a mirar acá, para el menos 3, yo lo voy a escribir para que quede claro, menos 3 quintos. Entonces,
Menos 3 quintos debe ser aproximadamente 0,6 y pico, 0,7. Y por último vamos a reemplazar por menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Y 3 sobre menos 1 me da menos 3. Entonces, para el menos 1, menos 3. Una vez que tenemos estos tres valores marcados, más la ordenada que ya teníamos marcada, es donde vamos a unir teniendo en cuenta que la función nunca va a atravesar al eje X, ¿sí? Ni a mi asíntota, tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Casualmente, fíjense que nunca la atravesó al eje, se asoma, pero no lo toca. Casualmente nos quedó una hipérbola equilátera también en estos dos cuadrantes, que serían el primero y el tercero. Pero podría habernos quedado de este lado, ¿sí? Así que, evidentemente, no estamos ante un único tipo de gráfico, sino que tenemos distintas variables. Ahora, podría haber tenido asíntota por acá, por ejemplo en el 6, o sea que los valores que íbamos a tener que elegir iban a tener que ser de este lado y de aquel lado, y tenemos así distintas variaciones de movimientos que nos vamos a encontrar a lo largo de todos los ejercicios.